Hemos llegado al final de la primera temporada de Aprende y Emprende y nuestras coaches de la consultoría Farfala han escogido un tema que te va a hacer reflexionar mucho. Nos comparten los miedos que han logrado desenmascarar en su camino como emprendedoras. Descubre con ellas cómo se disfraza el miedo al momento de emprender. Te comparten ejemplos que han vivido en carne propia. Nos hablan de la importancia de hacerte preguntas incómodas y del poder del autoconocimiento. De verdad, no te lo puedes perder. Así que comenzamos. 1, 2, 3. Hola, bienvenido a Aprende y Emprende. Si estás en la onda del emprendimiento, este podcast es para ti. Este es un espacio para aprender de negocios y de personas que, así como tú, en algún momento soñaron con dedicarse a su propio negocio y que hoy en día viven del emprendimiento. Aprenderemos juntos de sus experiencias, de cómo enfrentaron sus miedos, de cómo construyeron la disciplina y habilidades para alcanzar sus metas. También desmentiremos mitos y tabús en torno a la vida del emprendimiento. Todo para que encuentres la inspiración e información que necesitas. Yo soy Madeleine Mendoza. Y yo soy Andrea McCabe y llegó la hora de Aprende y Emprende. Bienvenidos a este nuevo episodio de Aprende y Emprende. Acá estamos sus servidoras Madeleine Mendoza y Andrea McCabe, presentándoles lo que se viene conociendo como el último episodio de la temporada, ¿ok? El episodio de hoy decidimos llamarlo ¿Cómo se disfraza el miedo cuando emprendes? Y quiero comentarles un poco sobre esto, porque este es un tema que a mí me emociona muchísimo desarrollar el día de hoy, porque lo he vivido en carne propia, ¿ok? Me ha llevado a observarlo, a estudiarlo, a reflexionarlo, y gracias a esto me he podido ayudar a mí misma a ganar claridad de cuáles son mis miedos. Y lo que he encontrado es que los miedos se disfrazan de una forma tan sutil que es justo y necesario desenmascararlo, ¿ok? Hoy les quiero compartir los distintos disfraces del miedo que he logrado reconocer desde que decidí emprender, que la última vez que emprendí fue hace 10 años, ¿no? Desde mi último emprendimiento, que fue en Venezuela, en mi país de origen. Así que, Andrea, espero que hayas venido preparada a escuchar fuertes declaraciones. Todos los Betamax. Porque además de Andrea ser la copresentadora de este podcast, Andrea, eres mi socia de Farfala, nuestra consultoría de coaching. Así que cuéntame cómo te suena lo que acabas de escuchar. Me voy. ¿Podemos terminar el podcast? No, mira, creo que es justo y necesario hablar. Bueno, empecemos por lo primero. El miedo es un tema que me encanta, me apasiona. ¿Por qué? Porque todos tenemos miedo. Todos, todos, todos. No hay ser humano en este planeta que no tenga miedo. Más sin embargo, el miedo se disfraza de diferentes maneras. Entonces, personalmente, creo que me ayuda mucho, me agrada y me va a seguir ayudando el escucharte cómo se disfraza tu miedo, porque yo estoy segura que tú y yo tenemos los mismos miedos, pero los disfrazamos de diferente manera y por ende con resultados diferentes. Entonces creo que es muy interesante para las personas que están del otro lado manejando en sus casitas, el entender que el miedo está ahí y que cada quien lo disfraza de diferentes maneras y dependiendo del disfraz, pues es el resultado. Entonces estoy muy ansiosa de escuchar cómo se disfrazan tus miedos. Igual a lo mejor yo te comparto cómo se disfrazan los míos y entendiéndolos, pues es la única manera de resolverlos, de ayudarnos, de avanzar. Entonces, muy, muy contenta de que estemos platicando de este tema definitivamente. Claro que sí. Y sabes que, Andrea, esta mañana estaba escribiendo un poquito y estaba como que reflexionando sobre este tema que vamos a hablar hoy. Y una de las frases una frase que escribí que me gustó es que, sabes que siempre has escuchado, el conocimiento es poder, ¿no? Uh-huh. Y yo pienso que sí, el conocimiento es poder, el autoconocimiento te libera. Y eso me pareció muy bonito haber llegado como que a esa reflexión, porque de esto se trata y esto es la intención con la que queremos compartirles el día de hoy este episodio, los disfraces del miedo,
porque tú puedes saber a nivel intelectual, ay, sí, el miedo es esto, el miedo es aquello, pero el ver, y eso es conocimiento, pero el ver cómo el miedo se manifiesta en ti, el entender qué es lo que está generando en ti cierto comportamiento o falta de comportamiento, eso te va a liberar. Y bueno, sin más que hablar, Andrea, yo sé que tú eres la creadora de uno de los programas más, de una de las joyas de Farfala, que se llama Querido Mío, Ya Basta. Así que como Sí. experta en el área, me gustaría simplemente que compartieras con las personas que están escuchándonos en sí qué es el miedo. Vamos a empezar hablando qué es el miedo y ya después empiezo a lanzar yo mis trapitos. Sí. Mira, el miedo se pudiera resumir simplemente como una sensación. Es una sensación que cada quien interpreta de diferente manera. Nadie puede descifrar qué es el miedo y que solamente ese sea el significado. Esto es miedo y punto, porque el miedo, cada quien tiene miedo de diferente manera, a diferente nivel, en diferentes circunstancias. Entonces, de una manera muy sencilla, se podría decir que el miedo es esa sensación negativa que te impide hacer, avanzar, intentar, si cualquier acción que te está sacando de la llamada zona de confort. Entonces, simplemente entendiendo, cada ser humano tiene una rutina que nos conviene, que nos gusta y que por eso mismo ha sido nuestra rutina. Cualquier acción que nos saque un poquito de la rutina nos va a traer esa sensación de no comodidad, porque es todo lo contrario a lo que ya tenemos, una comodidad. Y a esa sensación de, ay, de angustia, de miedo, de frustración, de enojo, a esa incomodidad se le pudiera denominar a ese miedo. Y fíjate que aquella persona que decide embarcar en la aventura del emprender, del emprendimiento, adivina que, o sea, viene un montón de cosas nuevas, ¿no? Cuando tú emprendes, pasas de, no sé, si tú tienes tu trabajo y tienes tu jefe, te dice qué hacer, y solamente haces como un pedacito de un trabajo de una empresa, ¿no? Como el macrouniverso. Pero cuando emprendes, te toca hacer un montón de cosas nuevas y entender, no sé, finanzas, manejo del libro, si tu equipo está creciendo, reclutar, recursos humanos, pagar las cuentas, los sistemas, todo, la parte de marketing, ventas, que es tu cliente ideal. O sea, son muchas cosas nuevas que son necesarias para emprender y que por lo tanto te terminan llevando a esta sensación, a esta incomodidad, porque la verdad es que todo es nuevo, te estás sacando de tu zona de confort y es muy común que emprendedores experimentemos este miedo. ¿Ok? Y, y solamente si me permites agregar Ujú. algo que me parece importante, es, es importante que nos dejemos de educar con las redes sociales. Porque he ahí el problema de que nuestros miedos se vuelven pesadillas. ¿Y a qué me refiero? Las redes sociales son muy poderosas y hay mucha información valiosa allá afuera, pero llega un momento en que tú ves a un emprendedor y lo ves tan natural, lo ves que todo se le da tan rápido, ¿no? Que sube un post y 60,000 comentarios, y sube un reel y se hace viral, y dice, se abren inscripciones y sold out a las 2 horas. Y esa es tu educación. Y tú dices, oh, así es como yo le tengo que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucho trabajo detrás de eso que se ve. Y cuando tú te educas al ojo, sin ninguna investigación, sin ninguna preparación, tu miedo no solamente se vuelve miedo, se vuelve tu realidad y una pesadilla. Y es muy importante el entenderlo de maneras tan diferentes, con diferentes como perspectivas. Entonces, demasiado valioso el tema y tu perspectiva que nos vas a platicar y un poquito de mi perspectiva. Total, gracias por hacer ese comentario porque la verdad es que sí que eh, es estar consciente que Ujú. somos como una esponjita que va absorbiendo información, ¿no? Está absorbiendo estímulos.
Y si los estímulos que estás absorbiendo pueden llegar a ser muy abrumador, puedes llegar a tener el efecto contrario al momento que decides emprender. Entonces, bueno, te voy a compartir, les voy a compartir a ti que me estás escuchando, a ti Andrea también, y ya tú me dirás si tú también lo has experimentado o qué. Pero mi primer miedo con el que me enfrenté al momento de emprender se disfrazaba de confusión, ¿ok? Ok. Y si me permites desarrollar esto un poquito más, ya bien sabes que cuando yo decidí emprender, tenía y todavía me mantengo en el trabajo de 9 a 5, donde nos conocimos, Ujú. y o sea, la confusión era como que había una pequeña desconexión entre las cosas en lo que yo quería, simplemente ya lo que yo quería hacer no lo estaba haciendo. Sí, como que alcancé ciertos milestones, ciertas metas que me trajeron mucha satisfacción, pero en algún momento empecé a sentirme como confundida de, no estoy segura si esto es lo que quiero seguir haciendo, ¿verdad? O sea, sí quiero pasar otros 5 años más de mi vida, tengo 5 años aquí, quiero pasar 5 años más de mi vida así. Y esta confusión viene, o bueno, me di cuenta que venía de que no tenía la claridad de qué era lo que yo quería. Ya no la tenía. Y esto, ojo que esto es importante, porque si tú tienes que dar la claridad de qué es lo que quieres hacer con tu vida o dónde quieres estar en los siguientes años, pero esa definición no está escrita en piedra. Eso que tú escribes se va transformando o va cambiando con el tiempo. Entonces, para mí sí que fue muy evidente en el momento en el que ya yo dejé de tener esa claridad, empecé a sentirme confundida, como, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí? ¿Me voy para otra empresa? Pero si me voy para otra empresa con esta experiencia, seguir haciendo lo mismo. Esta es la forma que quiero seguir viviendo mi vida, ¿sabes? Entonces, como toda esa confusión y toda esa sensación de que, ay, no sé qué es, porque al final lo más evidente que uno piensa es que ya es la empresa, quiero irme para otra. Y es también como que haber entrado en esa conciencia de a cualquier empresa donde vaya, si sigo la misma área, ¿no? Voy a seguir sometida al mismo entorno. Entonces ahí es como en el momento en el que decido identificar qué es lo que quiero, cómo me quiero desarrollar en los siguientes años, y ahí es cuando nace mi interés por adentrarme en los estudios del coaching y decido hacer el máster. Eso me llevó a ganar más claridad. Entonces, en mi caso, experimenté la confusión de esa manera porque ya sentía como una gran insatisfacción, ¿sabes? Entonces, es encontrar la claridad de qué quieres hacer y por qué. En mi caso, me ayudó mucho, porque si no tienes claro qué hacer, tienes la excusa perfecta para no hacer nada. Entonces, no sé si esto es algo que tú hayas experimentado en tu proceso, Andrea. La confusión es uno, o quizás uno de los disfraces que en ti no se ha manifestado, porque no a todo el mundo se le manifiesta el miedo de la misma manera. Fíjate que no, en ese aspecto yo no, la confusión no ha sido un miedo que he experimentado. Creo que siempre he tenido como muy claro lo que quiero, a dónde quiero llegar, me imagino, me sueño, ya me vi. Pero algo que he aprendido acerca de tener claro qué quieres es que te tienes que hacer las preguntas correctas y por lo general la pregunta es dolorosa, ¿sabes? Porque al momento de tú saber qué quieres es porque tienes un diálogo interno muy abierto contigo, de decir, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te levantas en las mañanas? ¿Por qué te vas a trabajar? ¿Por qué te vistes como te vistes? ¿Por qué comes lo que comes? ¿Por qué lees lo que lees? Y a veces las respuestas son bien incómodas, porque a veces lo hago porque no tengo, o sea, no tengo idea. Puede ser porque no hay otra opción, porque alguien me lo presentó, porque estoy Sí, porque siguiendo el así, camino de alguien más. exacto, sí, y a veces las respuestas son tan incómodas que como son tan incómodas, mejor no se preguntan. Y es ahí donde la confusión, para mí en algún momento, o sea, para mí desde mi punto de vista es donde crece, donde empieza a crecer, porque para mí el disfraz de la confusión viene de un miedo
a saber o a conocerte o a que te des cuenta que lo que estás haciendo todos los días no es hacia la dirección que muy internamente uno conoce. Entonces, no lo he experimentado en mi vida laboral. Será cuestión a lo mejor de reflexionar si lo he experimentado en mi vida personal, pero en mi vida laboral creo que sí he tenido muy claro que quiero, pero me ha costado mucho trabajo hacerme las preguntas correctas, como por ejemplo, a mí me costó mucho trabajo quitarme el título de ser manager. Me dolió muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, en algún momento cuando yo tuve que decidir voy a dejar el trabajo, no me dolía, no me dolía ni el sueldo, no me dolía nada, me dolía mucho el dejar de ser la manager de un equipo internacional, me dolía muchísimo. Entonces, y ahí viene la pregunta incómoda, ¿por qué te duele? O sea, ¿por qué te duele dejarlo? Y al final de cuentas, el título te da una posición, te da un nombre, y yo estaba usando ese nombre para tener una identidad. Entonces, el darme cuenta que no tenía una identidad propia y solamente estaba teniendo una identidad laboral, es ahí donde viene la respuesta incómoda de, entonces, ¿quién eres? ¿Qué quieres? ¿Sabes? Entonces, es un diálogo muy fuerte y al final de cuentas es una evasión. Me, me encanta lo que dices porque de hecho me recuerda a que esta identidad se empieza a formar, digamos que en el momento que escoges tu carrera, ¿no? Tu carrera universitaria. Y Ujú. ahí como que dices, bueno, pero si yo estudié ingeniería, entonces ahora esto es lo que tengo que hacer, ¿sabes? Es como que yo soy el ingeniero, o yo soy el contador, o yo soy, no sé, dime otras carreras, son todas las carreras que están en mi No sé, cabeza. el Abogado, doctor, el el doctor, abogado. exacto. Entonces en el momento en que tú dices, bueno, ya invertí estos años de mi vida preparándome para esto, debo seguir, ¿sabes? Debo seguir en esa área. Y curiosamente, cuando tú tomas esa decisión de qué carrera estudiar, de tus estudios, tienes muy poca experiencia, ¿verdad? Entonces, como que esta carrera del autoconocimiento la vas desarrollando con el tiempo y con la experiencia, pasando, o sea, como que probando cosas y saber esto me gusta, esto no me gusta, esto me hace reaccionar de esta manera, esto no, si estás atento, ¿no? Y, ¿Y qué pasa? Y te lo digo porque a mí me ocurrió ahorita que lo estás diciendo. A mí me costó soltar el título de ingeniero para entrar a trabajar en atención al cliente, ¿sabes? En decir, pero si yo me hubiese quedado en Venezuela, yo hubiese estado trabajando de ingeniera en un laboratorio, no sé, haciendo pruebas Cambiando el mecánicas. mundo. Y yo dije, no, entonces, ¿por qué quiero hacer esto aquí? Pero es Ujú, por esa identidad que te tienes que quitar. Entonces yo me pregunté, entonces, ¿qué es lo que quiero con mi vida? Y en mi caso era, bueno, quiero terminar de aprender este idioma y hablar bien. Entonces me puse en una situación donde pudiera hablar en inglés. Y, y sí que de la misma manera me pasó al momento de esa pregunta incómoda, ok, ya te construiste una carrera como trainer, como capacitadora, ¿ahora qué? ¿Sabes? ujú. ¿Qué es lo que quieres? Y sí, totalmente esas preguntas pueden llegar a ser muy incómodas porque solemos identificarnos con tu profesión, ¿no? Con la etiqueta. Sí. ¿Qué otro miedo traes por ahí escondido? A Platícame. ver, una vez que ya tuve la claridad de, ok, bueno, quiero empezar una consultoría de coaching donde yo a las personas y bueno, después de haber terminado mis estudios y decir, ok, ¿cómo voy? Tuve la claridad, ¿no? De que, ok, quiero desarrollar talleres, o sea, además de hacer coaching uno a uno, quiero desarrollar ciertos talleres que beneficien a las personas, que lo ayuden a incrementar su autoconocimiento, a ver dónde están, a identificar dónde están y cómo pueden hacer lo que tienen que hacer para llegar a donde quieren llegar. ¿Y qué pasa? Que cuando me sentaba a trabajar, ¿verdad? Entonces yo decía, ok, me voy a poner a trabajar entre esta hora y esta hora o todo mi sábado en desarrollar este taller. Y me sentaba y tenía, y aquí viene el disfraz, una increíble falta de concentración. O sea, yo no he sido, históricamente, yo no me he considerado una persona dispersa, todo lo contrario. Me he considerado como que me concentro fácilmente, me enfoco. ¿Y qué pasa? Que al momento de emprender y al momento de trabajar en mi emprendimiento, empiezo a experimentar que, no sé, me sentaba a trabajar
y decía cosas que nunca hago, o sea, pero que nunca. Ay, tengo que lavar ropa. Entonces me paraba y iba y, bueno, vamos a poner a lavar la ropa. O, ay, mira la hora que es. Y por lo menos tampoco, yo soy una fan de la cocina, Andrea, tú ya me conoces que yo tengo que estar en un mood adecuado para cocinar. Y es como, o sea, cosas tan remotas que jamás habría hecho, me ponía a hacerlas. Entonces era como que cualquier cosa me distraía, el teléfono, las redes sociales, y llegó un momento en el que, o sea, me tuve que hacer consciente de qué está pasando aquí, o sea, porque no es normal. ¿Y qué miedo, o sea, ¿y qué miedo estabas ocultando? ¿O por qué la distracción llegaba en cuanto casualmente te sentabas los sábados a trabajar? Pues ahí tuvo que venir un gran momento de reflexión e introspección, y es Ajá, entender que ahí subyacía un miedo al fracaso, ok, ¿sabes? Era un miedo a desarrollar un taller que puede ser miedo al fracaso o miedo al éxito también, cualquiera de los dos como ujú, los quieras ver. Porque uno, si el taller está listo, quiere decir que tengo que salir a venderlo, ¿verdad? Tengo que salir a promocionarlo, a compartirlo con el mundo. Y que me tengo que sentar con una persona, ¿verdad? Que quiere ujú. recibir esta información. Y quizás era el miedo, ay, ¿qué pasa si me quedo en blanco? Si no sé qué decirle, si me hacen preguntas y no sé cómo responderla, ¿sabes? O sea, me empezaba a armar unas historias en la cabeza que realmente no, ¿Consciente o inconsciente? totalmente inconsciente. Ok. O sea, o sea, si te digo que es consciente, porque yo pienso que si es consciente, es mucho más fácil tú agarrar y decir, eh, ya bueno, aquí se detiene la película, es ficticia, tengo experiencia, tengo estudios, he hecho sesiones individuales, ¿sabes? Pero es que ocurre tan sutil y es un sentimiento, ¿sabes? Es como una sensación. Es, y a mí algo que me ha ayudado particularmente, mira, yo no me canso y tengo mi diario con muchas cosas escritas, es escribir, o sea, es sentarme y decir, ¿por qué no estoy haciendo esto? ¿Por qué Pero a estoy ver, distraída? quiero preguntarte, a ver, por ejemplo, vámonos a uno de esos sábados donde te Ujú. sentabas y en eso decías, la ropa que que ya lleva 2 meses sin lavarse, hoy se La que tiene está que en el lavar. fondo del bote de la ropa sucia, ¿sabes? La La que nunca la delicada, ves. la que se lava a mano, ¿ok? Sí, Entonces te levantabas y te ibas a lavar y después te ponías a hacer otra cosa porque tu cuerpo te pedía hacer otra cosa que no fuera a hacer lo que tenías que hacer. Y ya cuando llegaba a cierta hora, ¿qué historia te decías? O sea, ¿cómo te excusabas? ay, ya se me fue el sábado. Ay, ya se fue Ay, ya se haciendo, fue el sábado. ajá, Sí, y, mejor. o sea, Ay, pero era chica, mira, salió la nueva temporada de esta serie. Cualquier cosa, o sea, en realidad son distracciones. Y tan sencillo como, ay, no le he marcado hoy a mi hermana. No, es una semana, tengo 3 días que no hablo con mi hermana, tengo que llamarla, ¿sabes? O sea, porque la familia es importante, es donde viene la historia, ¿no? Porque la claro, familia es importante, entonces le tengo que marcar a mi hermana precisamente ahorita en este sábado. claro. Te lo pregunto porque uno se va, tu miedo se convierte en tu excusa y tu excusa se convierte en tu verdad y tu verdad se convierte en tu vida En tu realidad. y en tu realidad. Y a mí eso, o sea, en cuestión de la psicología, me fascina el entender cómo literal tu pensamiento hace tu realidad. Y cuándo, a ver, y en qué momento o cuánto tiempo estuviste así en evasiva. Mira, yo creo que estuve un sólido, unos meses, o sea, voy a decir un sólido trimestre, quizás un pelín más, hasta que me di cuenta de, bueno, pero el tiempo está pasando, los compromisos que yo estoy adquiriendo conmigo misma, con mi socia, también, ¿sabes? Con mi desarrollo personal y profesional, no los estoy cumpliendo. Algo pasa aquí. Y ahí fue, o sea, para ti no es un secreto, que fue cuando yo te dije, o sea, un día yo fui a Andrea Ujú. llorando y le dije, necesito hacer este taller que tú creaste, ¿sabes? Que ya lo había visto, ya yo sabía todo lo que se trataba, todo lo que se trataba, ya yo me sabía ese taller. O sea, pero nunca lo había hecho, nunca me había sentado a responder las preguntas, nunca me había sentado a hacer las Hace los actividades, ejercicios. a Ujú. hacer los ejercicios, claro, porque ¿te Que acuerdas que lo... casualmente, querido miedo, ya basta, se llama. Sí, se llama Querido Miedo, ya basta. Y ahí fue donde identifiqué, o sea,
¿qué cosas identifiqué en realidad que para mí fueron claves ahí en ese Ujú. taller? Que, bueno, están invitados a hacerlo, está en la página de Farfala, pero también igual puedes responderte esta pregunta. La diferencia es que en el taller vas como un poco más a la raíz, a la Pero vamos, profundidad. vamos a la raíz. Ajá. Exacto, es por qué quiero hacer lo que quiero y para qué, ¿sabes? O sea, el tú tener esta claridad de por qué y para qué es como que ya de repente vuelve la concentración y es como, tengo el día, la productividad aumentó, o sea, la concentración aumentó. De repente, mira, no me importaba si no tenía ropa para el día de mañana, me volví a poner el pantalón sucio si iba a trabajar, pero esto tiene que salir porque tiene que salir. ¿Sabes? Ahí totalmente la prioridad cambia, el enfoque cambia porque tú ganas claridad, tú sabes cuál es tu propósito, por qué tú estás haciendo las cosas. Y si tú estás emprendiendo y te estás sintiendo identificada con esto de que por alguna razón te, te falta concentración al momento de ponerte a trabajar en tu emprendimiento, hazte estas preguntas, ¿sabes? ¿Qué, qué está detrás de este miedo? Si es miedo al fracaso, es el miedo al que dirán, puede ser también miedo a qué va a decir mis padres o mi pareja si dedico esta cantidad de horas a mi emprendimiento en vez de ir a visitar a mis padres o ir a pasar el tiempo con mi pareja o con mis amigos. Pero ese autoconocimiento te va a liberar. Sí, la verdad es que yo solamente ahí quisiera agregar que somos tan inteligentes de incluso meter a terceros en la ecuación para no sentirnos culpables. Y fue de que, ay, es que me marcó o tenía que marcarle a alguien o tenía que pasar tiempo con esta persona o tenía que, o sea, no, yo tenía toda la disposición. Entonces, creo que cuando estamos emprendiendo, que tenemos que tener mucha o sea, tiempo para pensar qué se quiere, qué no se quiere, creo que algo muy importante es entender que que tú eres el único responsable de que las cosas pasen. Eres el único responsable y mientras más evadimos, más esta evasión se vuelve nuestra realidad. Y meses después, tú ya misma te autoconvenciste que no era el momento, que no eras buena, que ni para qué, que aparte ya está bien complicado. Entonces, bueno, creo que ya todo el mundo sabe el chiste del gato, ¿no? De la persona que se le descompone el carro y pegó un gato. Entonces, al final de cuentas, creo que es que hasta qué punto tu miedo se está convirtiendo en tu realidad y vives esa realidad todos los días. Totalmente. Y esto que tú comentas, Andrea, de arrastrar a terceros y como que tener esta responsabilidad compartida, que al final el único responsable eres tú, el único responsable de identificar tus miedos y de enfrentarlos eres tú, nadie va a venir a hacerlo por ti. Ujú. Me recuerda y también va como que de la mano con el disfraz de la falta de concentración o ser disperso, em, va de la mano con el disfraz de la procrastinación, ¿no? Okay. Y para mí fue entender que eso me vino de un libro que leí que se llama La naturaleza de la mente humana, que es que la mente tiene esta tendencia a buscar la gratificación inmediata, ¿no? En vez de la gratificación a largo plazo. Y, y con esto te digo porque en mi falta de claridad, o sea, aún tú teniendo claridad, pero cuando no la tienes es mayor, pero aún tú teniendo claridad, ocurre que vienen situaciones que quizás pueden ser más atractivas para ti, como en mi caso pueden ser situaciones que eran más atractivas para mí, por ejemplo, hay un cumpleaños, o chicos, nos vamos de hiking, se van mis amigos y a mí que me encanta salir a pasar el tiempo con la naturaleza, ¿sabes? Era como, me voy a caminar hoy y disfruto el día que está muy bonito. Mira, hace 16 grados. 16 grados es un día muy Sí, acá en hermoso Irlanda en Irlanda, sí. ¿ok? No se Ajá. burlen. Em, o me cumplo a mí misma y continúo con esto, trabajando con esto, que me va a traer una gratificación a largo plazo, ¿sabes? Entonces, ahí sí que es hacerte consciente de eso, ¿no? Para mí fue hacerme consciente de eso, que por un buen tiempo estuve
escogiendo gratificación inmediata, bien sea, me marcaba una amiga, oye, ¿quieres venir por un café? O voy a pasar por tu casa. Y es como, ay, quiero escuchar el chisme de ahorita, o quiero hablar sobre esto, o quiero ponerme el día, quiero ir de brunch, quiero hacer lo que sea, ¿sabes? Para no hacer Más, lo que tengo que hacer, sí. exacto. Sí. Entonces, para mí fue entender qué acciones me alejan o me acercan de mi objetivo, ¿sabes? Si, ¿cuánto me va a costar el irme hoy de hiking? Y no quiere decir que no está bien irte de hiking, sino que, o sea, porque al final yo me tuve que empezar a poner deadlines, ¿no? Y tú también te diste cuenta, sino que, o sea, no es que Madeleine no sale a caminar más nunca, o sea, a caminar y hacer senderismo, sino que si ya yo me comprometí a hacer algo antes de, no sé, el 25 de este mes, bueno, si me voy hoy de senderismo, si me voy a caminar, ¿puedo todavía cumplir con eso o no? ¿Cuánto me va a costar? Y fíjate que no sé tú, pero, como la canción, no sé tú, pero yo, Ujú. em, que a veces le echamos la culpa al tercero, por ejemplo, con el ejemplo del hiking. Ay, si les digo que no, me van a decir que por qué, que nunca voy, que soy una Exacto. difícil, que le para el trabajo. Y como tú en tu mente ya le estás echando la culpa a la otra persona, o sea, tú te estás creyendo que ya tienes que ir incluso a fuerzas. No, hombre, ya voy a ir porque si no, Ya de los amargada, aguanto. ajá, de amargada, no me van a bajar, entonces qué flojera, entonces prefiero evitar ese show que no existe, que ni va a existir, porque obviamente si tú le dices a la persona, no puedo ir porque estoy trabajando en un proyecto que estoy emocionadísima, van a decir, wow, al contrario, te ayudo, vamos, ¿no? Pero creo que también nosotros en nuestro miedo le echamos la culpa al tercero de yo sí quiero, pero si yo no lo hago, no los voy a aguantar y las amigas después te dicen que esto, que lo otro. Entonces, fíjate que eso me parece interesante. Más cuando tienes pareja, ¿sabes? Porque depende de la relación de pareja que tienes, Ujú. ¿sabes? Es más fácil aún echarle la Echar la culpa a culpa. tu pareja. Ujú. Es que Sí. no pude hacer esto porque me tuve que poner a lavar o me tuve que poner a hacer esto porque mi pareja no lo pudo hacer. Entonces, es Sí. muy sencillo caer ahí y de nuevo es entender que tú tienes la responsabilidad, sabes que la responsabilidad y el poder y toda esa llave para liberarte la tienes tú y está dentro de ti, no está en los de afuera. Fíjate que Entonces, algo a mí personalmente que me ayudó mucho para dejar de procrastinar. Personalmente no soy una persona que procrastine, pero okay. en cosas que por ahí más o menos Por ahí dicen procrastino. que todos procrastinamos, quizás en mayor o menor medida Sí, y no en el mismo exacto, hábito. Entonces, cuéntanos en qué exacto. procrastinas. ¿En qué será que procrastino? A lo mejor un tema que personalmente procrastino porque pudiera manejarlo de mejor manera es tener conversaciones difíciles. Eso es algo que Okay. trato de evitar porque sé que soy brutalmente honesta y que tengo que cuidar o sea, me cuesta mucho trabajo porque sé que al momento de platicar una conversación difícil, voy a ser honesta, probablemente la persona se lo va a recibir como la persona lo vaya a recibir, pero después me quedo con una sensación de amargo, así como, lo Okay. pude haber dicho mejor. Entonces, como de mi parte, creo que procrastino el conflicto, porque sí, porque voy a hacer que no es como que voy a hacer en inglés se le llama el sugar coating. No Eh, endulzas las cosas. no endulzo las cosas de que, a ver, hoy estamos aquí porque me tienes harta. Entonces, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí. Entonces, creo que es algo, pero fíjate que ¿Cómo lo has superado? lo he superado, hice una tabla de reflexión de las acciones Ujú, de estudios que he hecho y de prácticas, y me di cuenta, y yo lo quise llamar de esta manera, que es la acción reversa. ujú. Tú decides no hacer nada, tú decides, o sea, tomas la decisión de no lo voy a hacer. Por el pretexto, la excusa, lo que sea. Hoy decido no hacerlo. Ya veremos mañana. Tú en tu mente piensas que estás en el mismo lugar, ¿no? Hoy no lo hago, punto. Pero pasa un día
¿Y qué fue lo que pasó? Que te atrasaste un día. No te quedaste, no, la situación no se quedó donde estaba. La situación incluso se retrasó, se empeoró. Y esto aplica en todo, en conversaciones difíciles. O sea, vamos a suponer que si Made y yo tenemos una conversación difícil el viernes y yo digo, ay, no, mejor el martes de la próxima semana, ya la situación se agravó el sábado, domingo y el lunes. O sea, la situación no se quedó como estaba. De hecho, se multiplicó 3 días más, se agravó 3 días más. Entonces es como entender, si no lo hago hoy, va a tener situación, o sea, no solamente es la situación no se hace, es la situación reversa, se empeora Acumula. y se acumula. Y a mí eso me ha servido para hacerlo por lo menos lo más rápido posible. Qué bien. Sí. Eso sí que va muy bien con lo de la procrastinación, porque también muchas veces uno dice, ay, ya después lo hago. Y después es más difícil aún, por lo que sea. Si es en emprendimiento, si tú dices ya después, ay, ya después, no sé, me activo en las redes sociales y resulta que te terminas activando un año después. Las redes sociales están más saturadas del servicio que tú estabas ofreciendo hace un año. Entonces, ¿sabes? Es retracción Fíjate, sí, de lo total. que estás Y diciendo. cuántas personas cuando con Instagram era de que, ay, no, ahorita no, porque eso de las historias o de los posts a mí no se me da. Y ahorita que ya quieren, ya no solamente es eso, ya es que si el Reel, que si ya es que si Las TikTok, las colaboraciones y colaboraciones. Entonces, ay, yo me quedé y se me hacía difícil el posteo. Y ahora que si sí, Reel, que si la transición, que si el bla, bla, bla. Entonces, el que tú decidas no hacerlo, lo único que está haciendo es prepárate y acepta que eso te va a costar y te va a costar más caro, va a ser más difícil. Y con un día, o sea, un día de retraso son 24 horas que pesan y que pesan muchísimo y que en 24 horas pueden pasar mil cosas, ¿sabes? sí. Ese ejemplo que, Interesantísimo. ese ejemplo que diste me trae al siguiente disfraz Ujú, personal que he ujú. vivido y tú has sido víctima de ese disfraz, Andrés. Fuertes He sido víctima declaraciones. de todo. No, pero yo pienso que este ha sido uno de los que más, bueno, en mi A ver, percepción de los que más ha ahorita, pesado, que es el mira, disfraz, aquí no te voy a llorando, lo decir que calla Andrea, lo que calla Andrea. lo que cae, Andrea. A ver. Y el disfraz es la vergüenza, ¿sabes? Pero en mi caso es la vergüenza a ofrecer mis servicios, la vergüenza a aparecer en cámara, la vergüenza a ir sí, ofrecer, dar a conocer lo que hacemos. Ujú. Y si tú has estado escuchando este podcast, habrás escuchado ya antes eh, que a mí me cuesta hablar frente a la cámara en el Instagram, en las redes sociales. Háblame de hacer un reel. ¿Qué, Andrea? No me pidas eso, por favor, que no soy buena, que no, que no, que no. Y el miedo que subyace, o sea, que descubrí el año pasado, que desmonté, es miedo al rechazo social, el qué dirán, y si no sale bien, y si hago el ridículo, pero yo que tengo esta imagen no sé, la super trainer, la persona que, si tú me conoces en el día a día, sabes que quizás ves que soy una persona un poco más espontánea, ¿no? Pero al momento de la cámara era... Entonces, bueno, digamos que también con el apoyo del podcast y de todos ustedes que nos están escuchando, me he ido soltando poco a poco frente a la cámara, pero para mí esa vergüenza de estar en Instagram, en las redes sociales, dando mi cara, poniendo fotos que no eran, y además que uno viene, por lo menos en mi generación, es como que te tomas 500 fotos para subir una. Entonces aquí es como que ya sube fotos y es más, si salen mal, o sea, si salen con muecas es mejor, ¿sabes? Entonces, el darme cuenta que Que para te mí importaba. que Que me te importaba importaba, mucho. sí, que me importaba. Al final, que a nadie le importa, que es lo que decimos. Es O sea, mira, a nadie le importa, pero a ti sí te importa. pero, O sea, a ti sí te importa la imagen que los demás tengan de ti. O sea, ahí sí, está, y todos somos así, ¿eh? No creo que tú sí, eres la sí. única. Sí, y para mí fue entender que si no hacía nada, nada iba a cambiar. Mi miedo a salir en cámara y mi vergüenza no se iba a ir. Ujú, Pero si hacía algo, al pesar de primero aceptar que no iba a ser perfecto, ¿verdad? Entonces, ok, no va a ser perfecto, la acción imperfecta, lo hago, salgo de ahí, pero tengo la oportunidad de aprender, ¿sabes? ujú. Y tengo la oportunidad de ir mejorando en el camino. Entonces,
Eso, un gran maestro, las redes sociales, sí. O sea, fíjate que es muy interesante cómo las circunstancias hacen o sea, porque al final de cuentas, Made, creo que tú y yo tenemos los mismos miedos. Yo también tengo vergüenza, yo también tengo miedo, yo también procrastino, pero creo que en mi caso soy mucho, bueno, pues si me van a criticar, que me critiquen ya, rapidito, rapidito, o sea, que el humo se acabe, o sea, ya, ¿sabes? Así como que, ay, 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 Quiero ya. salir de ese miedo, Sí, de ya, o eso sea, ya. ya, si me van a decir que qué mal, que si me equivoqué, que si, ya, pues ya, que lo hagan ya. Entonces, creo que yo por lo contrario, porque a mí, o sea, al final de cuentas, como te dije, si algo me costó mucho trabajo a mí fue el decirle a mi familia, ya no voy a ser manager de esta empresa que amo y adoro y que aparte sé que les llena de orgullo, y ahora voy yo a talacharle, ¿no? A seguirle. Entonces, eh, creo que a lo mejor otras personas con mi mismo miedo se tardan un poquito más de que les voy a decir y yo puedo concentrarme, ay, mientras más rápido, mejor. Pero te voy a decir una cosa y te voy a decir por qué creo que soy así. Porque me acuerdo perfecto a una amiga cuando estábamos en la universidad. Ella andaba con un muchacho a escondidas y todas la jodíamos de que, ay, andas con fulano, lo sabemos. Y la otra, claro que no, no, no. Y o sea, y como no lo aceptaba, la jodíamos horrible. Así de que, ay, uy, te vas a ir, pero no le dices a nadie. Uy, o sea, la jodíamos porque no lo aceptaba. El día que lo aceptó, así de que, ay, te vas a ir con fulano. Sí, me tienen harta, me voy a ir y qué. Ya se acabó la diversión. Se acabó la diversión, fue así de, entonces, nunca más le volvemos a echar galleta. Nunca, 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 porque ya, o sea, entonces ahí me di una soparada, una cucharada de mi propia medicina, donde dije, güey, literal, sinceramente, es un tipo de bullying, el echar carreta, ¿sabes? O sea, el bullying es chistoso o el bullying es divertido, o sea, el bullying En no es de... Latinoamérica, en Latinoamérica. Exacto, o sea, y de hecho, toquemos el tema, por ejemplo, ya ahorita nosotros decimos, ahorita que vivimos en un país como Irlanda, donde el bullying está, nosotros volteamos a ver a nuestros países y decíamos, wow, nosotros hacíamos bullying, o sea, nosotros éramos Heavy parte del metal. bullying. Ese ya es tema para otro podcast, pero definitivamente a lo mejor lo que en México o Venezuela se ve como carreta, como hay, Chalequeo, le decimos en mi país. ajá, acá es como un tema difícil, ¿no? Entonces, pero bueno, yo ahí mismo, ahí me di cuenta que esa diversión, esa bulla, ese uy, ay, ay, de seguro, venía, es divertido si la otra persona se presta al juego. No es divertido ni te llama la atención cuando la persona te dice, sí, ¿qué me importa? Ok. Entonces creo que para mí fue el mejor aprendizaje de la universidad, de la carrera. Entonces cuando estoy en una situación incómoda, me acuerdo de esa y dices, ya, rapidito, ya, que salga. Oye, ¿que te saliste? Sí, me salí y ahora soy business coach, absorbo en este podio de algo. De, no, felicidades, cuando lo mejor, si yo hubiera de que, bueno, estoy en esas y a ver qué pasa, a lo mejor la gente empieza, le doy espacio a la gente de empezar como, ay, pues a ver, vamos a ver, uy, para qué, no sé, entonces mira, rapidito, rapidito, lo que se tenga que decir, que se diga y ya, Que vámonos. se diga, vamos a quitarnos esa curita. Sí. Pero bueno, no, gracias, gracias por compartir eso, Andrea. Sí, en definitiva, y tú que me estás escuchando, puede que te sientas relacionado con los ejemplos que he vivido en carne propia, o puede que el miedo el disfraz que te estoy mencionando, tú lo identifiques y se manifieste en ti en otra forma. Ujú. Pero como te dije al principio, lo importante es estar atento a las señales de cuando estás dejando de hacer, porque al final el miedo lo que te está llevando es a la inacción, a no hacer algo que Sí. tienes que hacer. Y en tu caso, si estás emprendiendo, ¿qué es lo que quieres hacer? Lo que es mejor para tu negocio. Entonces, si te cachas, si te das cuenta que estás atrapado en un ciclo de inacción, Ujú. entonces entender cómo se está manifestando. Y y aquí para seguir adelante, que me quedan, creo que me quedan dos, ¿no? Uno, un disfraz mucho aquí con el miedo que me ocurría era indecisión. O sea, es como que me costaba mucho tomar decisiones y no sé, tan sencillo como
de qué tema voy a hablar, qué tema voy a desarrollar, qué reels hago, qué manifiesto acá. Y incluso haciendo la presentación, preparar una presentación, al principio llegaba que me tardaba, no sé, fácilmente entre 30 minutos y 1 hora solamente escogiendo cuál es el muñequito que voy a poner en esta lámina. O sea, en el momento que yo empiezo a hacer una observación y evaluación, me doy cuenta, esto no es normal. O sea, no es normal que te tardes 1 hora o sea, estoy dedicando el sábado y la mitad de mi mañana ya se me fue nada más escogiendo una cosa para una lámina. No tiene sentido. Y ni siquiera es contenido, es decir, no tiene sentido. Entonces, es en mi caso, ajá, ¿quieres decir? Mira, lo que solamente quiero aquí traer como literal yo meneando mi cuchara es entender que al final de cuentas todos tus miedos van dirigidos hacia el verdadero problema, que es no me siento lista para emprender, o no me siento lista para dar una plática, o no me siento lista para tener a mi primer cliente. Entonces, como ese es el verdadero problema, después se refleja en indecisión. ¿Qué monito pongo? Y como no te decides, no terminas la presentación. Y como no terminas la presentación, pues te tienes que esperar otro sábado, y el otro sábado que si la ropa, bla, bla. Entonces, entonces, tú ahorita que nos estás escuchando, tú te vas a dar cuenta que tú tienes como un miedo, pues, no sé, miedo madre, vamos a ponerle así, el miedo madre, el miedo que te da miedo. Y gracias a ese miedo madre, muchos mieditos salen a la luz y después pero es como entender cuál es el miedo madre de mi vida. O sea, esta procrastinación, este sentimiento, el quedarme hasta tarde o el decir me lo merezco, hoy no, hasta el próximo lunes, cuál es como el miedo madre en el cual se está alimentando, ¿sabes? Que te está alimentando todos los hijitos, sí, ¿Sabes? totalmente. Como esas, no sé, como de esas termitas así, o sea, ¿dónde está el nido? ¿Dónde está el nido de termitas que se están comiendo tu vida, tus sueños? Y, Ah, y curiosamente, esto, te voy a hablar de mi experiencia, ujú, el miedo se desmonta a través de acciones. O sea, es a través de demostrar que, mira, hiciste el video y no pasó nada. Mira, te perdiste el día de hiking, pero continuaste en tu trabajo y viste un progreso. ¿Sabes? ujú. Es desmontarlo con acciones. Y en mi caso, en el momento que, no, ya estoy otra vez saboteándome, esto tiene que parar, es poner tiempo, ¿sabes? Es decir, 5 minutos, 5 minutos tengo para escoger lo que sea que El tengo que escoger, muñeco, el muñequito. Si en 5 minutos pasaron, escojo primero, el primero, punto. o sea, el último que considero que fue el que más me gustó, ya, ese fue, listo, move on, adelante. Y, y sí, porque al final es caer en el juego de la mente, es caer en el juego y seguir alimentando ese miedo. Entonces, ese miedo el miedo madre, como lo bautizó Andrea, eh, lo puedes ir desmontando, uno con acciones, pero también puedes dejar de alimentarlo. ¿Sabes? Puedes dejar de alimentar ese miedo dándole más tiempo, espacio y cabida. Total. Y a ver, dime cuál es el otro miedo. El El último. otro y el último, que en realidad el disfraz, ¿no? De lo que estábamos hablando. Ujú. Y de nuevo, es el no estoy lista, es la raíz. Estoy cansada. Estoy cansada, bueno, ya yo, mira, ya trabajé 8 horas hoy, estuve en muchas juntas, Me entrené lo a muchos merezco. equipos, de verdad es que no tuve ni un momento, entonces ya estoy cansada. Hoy no hago nada, ya me espero el fin. Yo creo que todos los que nos están escuchando nos tragamos ese miedo, nos lo adueñamos. Siempre es la excusa perfecta el de me lo merezco, no lo voy a hacer. Tuve un día de perros, tuve un día dificilísimo, estoy cansadísimo, o sea, no puedo, estoy cansado, es muy, es impresionante, horrible. Este miedo o esa historia, ese disfraz, Ujú. es inescrupuloso. Y cuando digo que es Ah, inescrupuloso, caramba, y esa palabra tan fuerte, inescrupuloso. inescrupuloso, muy de telenovela. Ah, Pero, o sea, Andrea, yo no te puedo explicar ujú. el momento de iluminación para mí, de darme cuenta de toda la energía que tiene tu cuerpo para dar, que solamente yo lo entendí cuando hice el Camino de Santiago de Compostela.
O sea, cuando fui caminé por 5 días, 114 kilómetros, 20, 30 kilómetros por día sin parar y entender, Dios mío, cuánta energía tiene mi cuerpo para dar. Ujú. ¿Sabes? Entonces, como, claro, entender que el cansancio que yo experimentaba no era físico, era mental, mi cuerpo tiene más energía para dar. Y es entender cuál es el ritmo adecuado al que lo debo someter para que me permita alcanzar lo que realmente quiero. Y lo que realmente quiero es trabajar en mi emprendimiento. Claro. O sea, mira, energía tenemos y tenemos de sobra. Y esa, yo me acuerdo perfecto que en algún momento de mi vida tenía 3 trabajos aquí en Irlanda. Por situaciones Qué personales, bárbaro. económicas y laborales, tenía 3 trabajos. Entonces era de que me levantaba, no sé, a las 6 de la mañana para irme a uno, después me iba a la escuela, porque aparte uno tiene que ir a la escuela y un día haciendo, o sea, literal, busy, busy. Y llegaba mega cansadísima, así de que ya sabes de que, bueno, en México tenemos el frescapié, ese mentol que te pones en los pies y dándome mansa, y todos los días era, pero yo dándome latigazos de mi vida es una miseria, mi vida es una miseria, ¿cómo es posible? No puede, ¿cómo es posible? Curiosamente, en esas fechas donde tenía 3 trabajos, escuela y conozco a Félix, que ahora es mi esposo. Y la energía me cambió. O sea, tenía 3 trabajos y tenía escuela, pero como ahora ya tenía novio, pues tenía que sacar energía y tiempo para el novio. Y lo hacía y terminaba 3 trabajos y si Félix me decía, oye, tendrás, no sé, media hora libre, vamos pues por un café, vamos por un drink. Y yo, Y y no me era solo arreglé. para el café, era también energía para arreglarte y ponerte bien. Exacto, sí, oye, quitarte el aroma de los sándwiches que hacía en aquel momento, ¿sabes? Entonces, sinceramente, creo que a mí personalmente esa situación me marcó mucho de decir, o sea, qué energía sí hay, o sea, qué motivación sí hay, no, y aparte la perspectiva me cambió, porque pues ya traía, o sea, es como que ya tenía como que esa ilusión, entonces también a mí el tener en aquel momento, tener a una pareja, me dio como ilusión el soporte, entonces yo dije, mira lo importante de tener una ilusión, una motivación en aquel momento, a mí mi relación me lo dio, pero ya ahora en día el emprendimiento, entonces nunca subestimes el tener algo que te motive, una ilusión. Y te puedes poner premios súper chiquitos. Me compro ese vestido, me voy a comer a ese restaurante, hago esto, o sea, porque la energía sí la hay, pero no va a salir si no hay como una recompensa, ¿no? Como hay como que ese premio. Tal cual. Mira, es que quedo impresionada. De verdad es que no, es que esto es algo que yo no puedo explicar. Eso mismo que tú dices, a menos que tú hayas estado así en la situación de Andrea, o quizás tú recuerdas un momento de tu vida donde trabajaste, estudiaste, o no sé Sí. si tienes, bueno, pregúntale a las madres, a las mamás eso tienen energía, entonces como, o sea, es el mismo cuerpo humano, señores. Sí. O sea, es el Ujú. mismo cuerpo humano que tiene una madre, es el mismo cuerpo humano que tienes tú, tienes 2 pulmones, un corazón, riñones, 2 piernas, entonces deja de repetirte esa historia de estoy cansado. O sea, puede que permítete estar cansado, tómate un descanso y ese descanso tiene que ser de hacer una actividad diferente. ¿Sabes? Sí. En mi caso es hacer una actividad diferente. Si estuviste todo el día usando la cabeza, bueno, vete a hacer ejercicio 1 hora, sal a caminar, pero, o sea, ponle tiempo y ya que esto te permite hacer el resto de las actividades. O en mi Totalmente. caso, y esto lo tuve que hacer por 4 meses, fue lo que me impulsó, porque yo decía, es que no, es que estoy hasta en la tarde, siempre estoy muy cansada, no sé qué, ok, mi cabeza dice que en la tarde está muy cansada, no rindo, es verdad, no lo estoy haciendo, ahora nos vamos a despertar temprano. Ujú. Nos vamos a despertar temprano y lo hice por 4 meses, 5 de la mañana, parada, trabajando, entrar a trabajar a las 9. A mí me cayó muy bien la pandemia porque me regaló 2 horas más de mi día, a mí. Ujú. ¿Ok? Entonces recuperé 2 horas que me las gastaba en el transporte a ir a la oficina, que me las regalé a mí. En un momento me di cuenta que esas 2 horas las estaba usando más de sueño, 2 horas más o de ver Netflix o de ver el teléfono, simplemente. Y es entender cómo puedes usar mejor tu tiempo, si el cansancio es, o sea, si el cansancio es real, pregúntate, ¿es real? ¿Es una historia o es real? Ok, es real. Vamos a darle un cambio, vamos a darle una vuelta.
porque créeme Sí, que tu cuerpo es capaz de totalmente. hacer muchas cosas. Ay, pues qué tema, y estoy segura que todas las personas que estuvieron con nosotros en estos 40, 50 minutos van a empezar a entender y descubran los disfraces de su miedo. De verdad que llévenselos de tarea, descubran qué historias se dicen, descubran literal qué historia te vendes para perdonarte el que no hayas hecho lo que sabías que tenías que hacer. Y esa historia te la repites tanto que se vuelve tu vida y tu realidad. Y no hay nada peor que vivir pues una realidad que no es tuya. Entonces, desafíate, hazte preguntas incómodas. Sí. Sí que te quiero pedir un gran favor y es que compartas conmigo, por favor, bueno, con nosotras, en los comentarios acá en Spotify o en YouTube, donde nos estés viendo o escuchando, por favor, compárteme en los comentarios que yo quiero saber cuáles son tus miedos al emprender. Quiero saber cómo se manifiesta, qué otros disfraces tiene, porque de verdad que es un tema que es muy complejo y que es interesante, ¿sabes? Que también otras personas que nos están escuchando puedan leer los comentarios y sentirse identificados, ¿no? Con el tuyo. Sí, sí, de verdad que sí. Y estará interesantísimo. Creo que es que el miedo es algo que siempre va a seguir y se escala. O sea, creo que algo que también tenemos que entender es, y de hecho lo mencionamos en el episodio de la disciplina de la semana pasada, que fue, nos va a doler, nos va a doler, o sea, es como respirar, o sea, ¿quieres estar vivo? Pues hay que respirar. Entonces es como decir, ¿quieres hacer cosas maravillosas? ¿Quieres hacer, viajar, lograr? Hay que tener un sistema, hay que entender y hay que preguntarnos más preguntas, valga la redundancia, incómodas, para realmente saber si lo que nos estamos diciendo es hecho o mito, ¿sabes? O Ciencia mentira. ficción que te Ajá, está saliendo en la exacto. cabeza. De hecho, es algo que nosotros recomendamos. Cuando tengas de que no lo voy a hacer, por la excusa que sea, literal, pregunta básica. ¿Este es un hecho, realidad o es una mentira? Y cuestiónatelo, punto. Y decir, no, pues es una mentira, porque la verdad es que si pudiera, si tendría, y listo. Pero qué temón, madre. ¿Qué Pues tema? muchísimas gracias por No. abrirte, por platicarnos tu historia. Gracias a ustedes por escucharnos, a ti por escucharnos. Esto se convirtió en mi confesionario. Eso. De verdad, fuertes declaraciones las que compartí aquí con ustedes. Quiero recordarles que si estás en el mundo del emprendimiento, así como dijo Andrea, tienes que estar dispuesta a tratar cosas nuevas y entender que estas cosas nos están a traer incomodidades y los miedos van a estar presentes. Entonces, recuerda que el conocimiento es poder, pero que el autoconocimiento te va a liberar de esos miedos. ¿Okay? Entonces, Sí. muchas gracias por escucharnos hasta acá. Ya les comentamos que es el último episodio de esta temporada, pero no se me Sí, nos pongan vemos en temporada tristes. 2, No se me pongan ¿cierto? tristes que la temporada 2 llega en febrero, ¿ok? Así que eso llega en nada, llega acá. Ujú. Entonces, les mandamos un fuerte beso, un abrazo y Nos nos vemos. vemos. Besitos. Adiós. Muchísimas gracias por acompañarnos un jueves más en Aprende y Emprende. Si te gustó este podcast, no dudes en regalarnos un corazoncito, en seguirnos y compartir este episodio a quien creas que también le puede ser útil. Aprender es descubrir que las cosas sí son posibles. Así que nos vemos en Aprende y Emprende. Gracias.